Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Facebook Live de la Cámara de Diputados. Estamos en el recinto de San Lázaro como cada semana para llevarles a ustedes información y sobre todo mucho mayor conocimiento acerca de lo que está pasando en la Cámara de Diputados con nuestros legisladores, con las leyes que se están aprobando y se están discutiendo. Yo soy Lilia Silvia Hernández y recuerden que tenemos desde luego nuestros espacios abiertos para que ustedes se puedan comunicar con nuestros diputados y puedan preguntarles lo que ustedes quieran con respecto al tema que nos está ocupando. Hoy vamos a hablar de la reforma educativa. Esta reforma educativa que ha sido aprobada ya en comisiones, que fue presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que en las últimas semanas ha estado, digamos, en la mesa de todos los mexicanos, ha estado en la casa de todos los mexicanos, en donde todos discutimos acerca de la reforma educativa, porque sabemos que es un punto nodal para el avance de nuestro país. ¿Cuáles serían los principales beneficios de esta nueva reforma educativa? ¿Cuáles serán sus alcances? ¿Será aprobada en esta legislatura, en este periodo de la legislatura, en este periodo ordinario? Hay muchas interrogantes con respecto a qué va a ocurrir con la reforma educativa. Yo quiero además presentarles a ustedes a los diputados que hoy nos están acompañando justo para hablar de este tema tan relevante. Está con nosotros y le agradecemos mucho al diputado Asael Santiago Chepi. Es secretario de la Comisión de Educación, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También quiero presentarles a ustedes a la diputada Marcela Torres Peinbert. Ella es secretaria de la Comisión de Educación y de Transparencia y Anticorrupción, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Lilia, un gusto estar aquí contigo. Al contrario, gracias. También está con nosotros el diputado Eudoxio Morales Flores, es secretario de la Comisión de Gobernación y Población, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y de la Comisión de Educación también. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos y aquí estamos. Y por último, pero también con mucho gusto de presentarles a ustedes, al diputado Reginaldo Sandoval Flores. Él es coordinador del Grupo Parlamentario del PT, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios, integrante del Comité de Administración, integrante de la Comisión de Ganadería y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos. Al contrario, de veras muchas gracias a ustedes por acudir a la cita con el público que nos está viendo y escuchando, no solamente por Face de la Cámara de Diputados y también por el canal de YouTube, así es que todos están invitados a empezar a mandarnos sus preguntas, sus dudas, desde luego también sus opiniones acerca de la reforma educativa, que como dijimos al inicio, pues es una reforma que para todos los mexicanos es de suma importancia. Yo les preguntaría de entrada a todos ustedes, ¿qué puntos destacarían de esta reforma y en qué es diferente? Sé que es muy amplio, pero tratemos de sintetizar. ¿Qué puntos destacarían de esta reforma educativa y en qué es diferente a la anterior? Por favor, adelante, diputada. Bueno, pues creo que es una reforma educativa, yo lo pondría como plus. Tiene muchas virtudes, voy a mencionar las que a mi juicio creo que son las más importantes. Primero, está creando un órgano independiente que va a arrojar a las y los mexicanos un buen análisis de cómo está el sistema educativo público en el país. Creo que esa es una gran virtud. Yo siempre pongo el ejemplo del INEGI. El INEGI en México nos da una fotografía muy clara de cómo son las familias en México, cómo son las viviendas. Justamente ese órgano autónomo tendrá la función, ese órgano independiente, porque no es constitucionalmente autónomo, pero sí independiente, tendrá la función de decirnos con cifras claras, con números fríos, cuáles son las áreas de oportunidad de la educación pública en el país, en qué podemos ir mejorando, qué tan pertinente va siendo el programa, cómo están avanzando los alumnos, cómo debemos mejorar, y creo que eso es importante en cualquier tema que un gobierno maneje, el tener un diagnóstico claro para saber cuál es la forma de mejorar. En segundo término, creo que plantea toda una carrera magisterial.
Eso es muy importante porque las y los jóvenes que egresan de las normales, que también se está planteando reestructurar el programa de las normales, mejorar el programa de las normales. Entonces, los maestros y maestros que ingresen al sistema van a tener una forma, por méritos propios, por conocimiento, por capacidad, de ir mejorando su escalafón, todo su calidad, digamos, en cuanto a estatus laboral. Ajá, sí. Y eso va a hacer que tengamos a las mujeres y hombres más capacitados, no solo a cargo de los grupos, sino también como supervisores, como directores, como directoras. Un aspecto fundamental es que incluye a la educación desde el nivel más básico y elemental. Los primeros años de las niñas y niños en psicología y en pedagogía sabemos que son cruciales y son obligatorios a partir ya de esta reforma cuando se apruebe, hasta la educación universitaria. Creo que eso es muy importante también y bueno, creo que esos tres aspectos básicos fundamentales, a mi juicio, son muy, muy importantes y muy benéficos para la educación en México. Hay que recordar que la educación es la única manera que tenemos para forjar un mejor país. El tener ciudadanas y ciudadanos bien capacitados, bien preparados, que puedan ser lo más plenos posible. Gracias, diputada. Diputado, por favor. Muy bien, pues, buenas tardes, compañeros legisladores. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, comentar en el respeto a todo este trabajo que se ha realizado desde un poco más de 2 meses, reconocer este esfuerzo de Parlamento abierto, que fundamentalmente ha habido apertura a todos los sectores de la sociedad y fundamentalmente a las maestras y a los maestros, a los cuales quiero enviarles un saludo. Ha habido una apertura que no se dio en la reforma de 2013, que fue impuesta. Y sin duda hay que reconocer estos avances, lo comentaba aquí nuestra compañera secretaria de Educación, el reconocer a la educación inicial en el texto constitucional del artículo 3º, el reconocer la obligatoriedad de la educación superior, que sin duda va a beneficiar a cerca de 30 millones de jóvenes de este país. Algo muy importante y fundamental tiene que ver con el reconocimiento a que somos un país pluricultural, al reconocimiento a nuestras lenguas, a crear un sistema de formación docente permanente. Es decir, que integra una educación universal, una educación tendiente a la transformación, al bienestar y a dignificar la vida de cada uno de los ciudadanos en este país. En términos generales, yo quiero comentar, que en la parte educativa presenta avances, a reserva de lo que en su momento comentaré, de cuál es la posición de que nos genera un debate, complicación e inconformidad en torno a este dictamen que se aprobó la semana pasada. Bien, gracias. Por favor, diputado. Bueno, yo diría que desde luego que tiene algunos avances, pero yo señalaría más bien las ausencias del dictamen. No nos atrevemos todavía a romper con el paradigma neoliberal, por más avances que digamos que se tiene. No rompemos con ese paradigma. Ahí, por ejemplo, nosotros planteamos que incluso engarcemos el primero constitucional, donde ya cambió en una reforma de 2011, donde nuestra Constitución empieza, por lo menos en ese intento, a dejar de ser una Constitución enunciativa y convertirse en una Constitución garantista, y elevan el tema del derecho a la dignidad humana. Por eso planteamos... Diputado, yo quisiera, antes de que continuáramos con esto, que le pudiera usted explicar rápidamente a las personas que nos están viendo, a lo mejor muchas no entienden esto de que sea una Constitución garantista y no enunciativa. Sí. ¿Cuál es la diferencia, por favor? Bueno, la diferencia es que nuestra Constitución enunciativa, que viene de 1917, no establece ningún formato para hacer cumplible los derechos que establece nuestra Constitución.
y ya en el tema de una constitución garantista se establece que son judiciables los derechos para que se cumplan y es una obligación del Estado cumplirlos. No es que el Estado nos los dé, ya los tenemos los ciudadanos mexicanos antes del Estado, antes del gobierno y antes incluso del derecho, está el principio de la dignidad. Por eso es importante saber que lo que se trata es la exigibilidad del cumplimiento del Estado de nuestros derechos, en este caso el derecho fundamental que es la educación. Por eso nos planteamos que debe de tener el principio de la intangibilidad de la dignidad humana, para vincularlo con los poderes públicos, y serán legítimos los poderes en tanto respeten la dignidad de las personas y cumplan el derecho fundamental de la educación. ¿Podría explicarnos eso como un poquito más, con algunos ejemplos para que quienes nos estén viendo desde el Facebook o desde YouTube puedan entender esa parte del concepto, por favor? Muy simple. Hasta ahora pensamos que la educación es un servicio que nos brinda el Estado. Ajá. No es un derecho. No, nosotros planteamos que debe quedar en la Constitución con toda claridad que es una obligación del Estado de cumplir el derecho a la educación. Mire, le voy a dar los siguientes datos. Ahorita tenemos 32 millones de mexicanos con rezago educativo. Cada hora abandonan las aulas 144 mexicanos porque no tienen posibilidad de seguir estudiando. ¿Qué significa ahí? Que el Estado no está cumpliendo la obligación de garantizar el derecho fundamental de la educación como el derecho más habilitante. Sin el derecho a la educación es muy difícil tener los otros derechos políticos, laborales, de salud, todos los otros derechos humanos con los que cuentan todos los mexicanos. Por eso para nosotros es fundamental eso. Luego, ¿qué ausencia tiene también este dictamen? Que tenemos en un estado de excepción la contratación laboral de los maestros. No quitamos la reforma que hizo el 2013 de traer del 123 al tercero constitucional a los maestros y los tenemos en un estado de excepción. Ahí tenemos hasta responsabilidad internacional a partir de los convenios que hemos firmado. Cuando usted dice tercero constitucional 123, la gente que no está familiarizada con todos los artículos. El tercero constitucional debemos de redactarlo exactamente con el tema educativo, con los principios y con el planteamiento filosófico del mexicano que quiere la cuarta transformación. Y todo lo laboral en México está en el artículo 123. Ahí o sea, debe tendrían que los maestros estar bajo el artículo 123. Es correcto, 123 apartado B. Apartado B, ¿qué dice qué? Que dice la relación de los trabajadores del Estado, de todos, no solo de los maestros, sino del Seguro Social, del ISSSTE, todos los trabajadores del Estado. Por eso, ¿por qué los maestros son los únicos que los jalas al tercero constitucional para el tema del tratamiento? O sea, lo que quieren es que eso pase al 123B. ¿Eso no está en lo que es la nueva reforma educativa? No está. Sigue ¿Y tendría quedando, que estar? Debería de estar en el 123. En el 123. Por eso lo decimos con toda claridad que o por lo menos una diputada del PRI dice que va con el dictamen porque tiene el 80% de lo que tenía la de 2013. ¿Y sí? Y sí, pues claro, porque tiene muy poco de educativo y mucho de laboral. Muy poco de educativo. Ahorita retomamos ese tema, ¿les parece a ustedes dos? Y vamos nada más con el diputado Dioxio, por favor. Bueno, yo les quiero decir a los maestros que cualquier reforma es perfectible y que hay una diferencia enorme entre la reforma de Enrique Peña Nieto, que no fue reforma educativa, fue una reforma laboral, y una reforma que propuso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña. ¿Y qué es lo que recoge? Por ejemplo, en la reforma anterior, los principales actores políticos nunca fueron consultados. Los maestros. Los maestros, los estudiantes, las instituciones, nunca fueron consultados. Se hizo una reforma autocrática, desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, otro punto importante que hay que destacar es que su principal objetivo era, se supone que más laboral que educativo. ¿Sí? Fue una reforma punitiva. ¿Sí? Punitiva. O sea, castigaba a los maestros. Exactamente. Entonces, hoy lo que se quiere es no tocar esa parte evaluativa en esta nueva reforma, sino al contrario, la capacitación, el acreditamiento, esto que la reforma anterior no tenía. Entonces, nada más en estos 3 puntos diríamos que hay diferencias enormes. Otro asunto que a mí me parece importantísimo destacar es que la anterior reforma fue muy reduccionista.
en términos de que se concentró simplemente al tema evaluativo, simple y sencillamente al tema evaluativo, y que tenían que ver con las cuestiones también de acabar con el régimen sindical, de heredar plazas, de cobrar por la venta de plazas. Hoy lo que se quiere es todo lo contrario, reconocer los derechos de los maestros. Yo creo que ahí hay algo importantísimo, reconocer, por ejemplo, en lo que se refiere al artículo, a la modificación del artículo 3º, pues lo que se pretende es hacer una reforma educativa más inclusiva, cosa que no había. Se le da mayor relevancia también a las lenguas indígenas, como decía el compañero, así como a la cuestión de la ciencia y de la innovación, que la anterior reforma no lo tenía. Ocupar las tecnologías de la información, de las lenguas indígenas, no solamente del inglés, que también es importante. Entonces, si se dan cuenta, pues hay modificaciones importantísimas. Y algo que a mí me parece importante es que la educación superior se convierte en algo obligatorio. Algo que la anterior reforma tampoco lo tenía. Hoy en las universidades hay muchos rechazados que no tienen acceso. Los vemos todos los años, es en la terrible. UNAM, en el Poli, en la UAM, en Sí, la claro. UAP, hay rechazados. No hay cupo. Yo diría que hoy en día los jóvenes, la única forma de salir de su entorno de pobreza, de marginación, es a través de una educación superior gratuita. Y aquí la está garantizando esta reforma de manera obligatoria. Ahí yo creo que en las leyes secundarias habría que ahondar más, pero eso es algo importante que está en el artículo 3º, que no estaba, ¿no? El Estado implementará medidas que favorezcan también el ejercicio pleno del derecho en términos de la educación. Y por último, la educación se va a basar en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque de igualdad sustantiva, en términos de género, en términos de inclusión, de diversidad. Esto que en la anterior reforma brillaba por su ausencia. Entonces, esto es con respecto no más a un artículo, el artículo 3º constitucional. Entonces, obviamente, como dicen, falta. ¿Es una educación neoliberal? Sí, es una educación neoliberal porque estamos dentro de un sistema capitalista. Y lo que estamos formando finalmente son recursos humanos, fuerza de trabajo al sistema económico capitalista. No podía ser de otra manera, pero que es perfectible, que es en el sentido de que la podemos hacer más humanista, yo creo que se puede ir mejorando, ¿no? A ver, yo sé que todos tienen opinión de lo que opinaron justamente sus pares, pero tengo varias preguntas del público ya, así es que, ¿qué les parece si las vamos intercalando? ¿Qué fundamentos importantes tomarán en beneficio de la niñez y los maestros? ¿Qué fundamentos importantes tomarán en beneficio de la niñez y los maestros? Les preguntan. También, ¿por qué el sistema educativo está estancado? Gustavo Vázquez nos dice, ¿cómo se podría ingresar al servicio docente, si ustedes tienen ya esos datos? Brenda nos comenta que antes de pensar en la educación superior se tiene que garantizar la educación de la primera infancia. ¿Qué se propone para este tema? Y Omar López finalmente comenta que la educación que México necesita debe tener un enfoque humanista, que era lo que estaba diciendo justamente el diputado, contraria a la mercantilista que se ha tenido hasta ahora. ¿Qué opinan sobre esto? Sé que son muchas preguntas, pero espero sus respuestas. Primero vamos con la diputada, había pedido primero la palabra y luego con usted. Sí. Bueno, pues mira, creo que cualquier sistema de educación pública tiene que poner en el centro ese proceso de enseñanza-aprendizaje, conformado por dos polos, los alumnos, las alumnas y los y las maestros. Este sistema de enseñanza-aprendizaje tiene que ser forzosamente monitorizado, seguido de alguna manera imparcial, independiente y garantizar que quien esté dentro como maestro o maestra sean las personas más capacitadas que tenemos en el sistema. Por tal motivo, ¿cómo ingresan los maestros? Lo que estamos planteando es mejorar los programas de las normales, incluir todo lo que tenga que ver con tecnología en las normales para que los maestros y las maestras puedan enseñarlo de la mejor manera a sus alumnos. Y
las personas que estén mejor capacitadas de esas normales, que ingresen al sistema educativo como maestros o maestras, a ejercer como maestros y maestras. Esos maestros van a tener derecho a un sistema de capacitación permanente, gratuito y continuo. ¿Para qué? Para que estén al día con los cambios gigantescos que está teniendo el mundo y claro, todo, que van muy rápido. y las ciencias y la tecnología, a la cual está ahorita dando ya el derecho de tener educación en ciencia y tecnología, lo cual es muy importante, pero implica que las maestras y los maestros estén capacitados en ese tema. Entonces, eso también va a necesitar recursos importantes para la capacitación y medir cómo esa capacitación va mejorando o no el sistema educativo. Medir también qué tanto van aprendiendo los alumnos, si esta pedagogía va logrando su objetivo. ¿Para qué? Pues para lograr tener ciudadanos y ciudadanas lo mejor capacitados posible. Entonces, creo que la iniciativa está bien formulada. Veo también riesgos. Veo riesgos de dos cosas. La primera es, bueno, las leyes secundarias, ¿verdad? Que dibujan claramente los cómo se llevan a cabo esto que queda en líneas gruesas en la Constitución. Bueno, que esas leyes queden bien redactadas, sean específicas. Sí, porque sean falta claras, todavía que se redacte, falta ¿no? todo ese camino que son los cómo, ¿no? Tenemos el qué planteado en líneas gruesas en la Constitución, pero las leyes secundarias son los caminos que dibujan cómo lograr esto. Okay. Y un segundo riesgo, que es importantísimo decirlo, es el económico. Al momento de buscar esta universalidad de la educación, vamos a poner solamente uno de los temas, ¿no? Pero en las universidades necesitamos muchos más recursos. Pues tú sí, lo decías, es las que no hay universidades cupo. tienen ¿Dónde los un van a meter? cupo de acuerdo a sus recursos, Claro. ¿verdad? Económicos. Necesitamos ver reflejado en el presupuesto de egresos esos recursos para que todo esto de lo que estamos hablando sea posible. No podemos hacer leyes en donde queden muy bonitas redactadas, pero que sean letra muerta y que las personas que nos están viendo, los jóvenes, las jovencitas, digan, bueno, pues acceso a una universidad, pero no tenemos laboratorios, no tenemos maestros, no tenemos aulas, y las universidades ver cómo van a hacer cumplible ese derecho del que habla el compañero, que tiene razón. Estamos garantizando el derecho de ingreso a las universidades, pero a ese derecho hay un obligado. Y ese obligado es el Estado mexicano, que tiene que dar los recursos necesarios para que ese derecho realmente sea justiciable. Entonces son los dos riesgos que veo. Bien. Uno es presupuestal y el otro es de cómo van a quedar redactadas Las esas leyes leyes secundarias. secundarias. Diputado, por favor. Comentar muy rápidamente que se pondera a las niñas, a los niños y a los adolescentes como el centro de la educación, acompañado obviamente de las maestras y de los maestros. Las maestras y los maestros en este país van por la transformación de la educación. Y el ingreso lo estamos nosotros planteando que deban ser los estudiantes egresados de las escuelas normales. Se habla del fortalecimiento de las escuelas normales, es decir, el Estado mexicano forma estudiantes para prestar un servicio docente. Planteamos que sean prioridad los estudiantes normalistas, porque precisamente se va a fortalecer la educación normal y puedan estar prestando un servicio en la educación básica. O sea, saliendo ellos de las aulas de estudiar para ser maestros, ¿pasarían inmediatamente a ser maestros? Es nuestro planteamiento, porque precisamente es el Estado mexicano quien forma a estos estudiantes. Yo le preguntaría algo nada más por mera curiosidad. Podríamos decir a lo mejor lo mismo de los arquitectos y los ingenieros o de los médicos, y sin embargo no ocurre así. O sea, no inmediatamente que se sale de ser arquitecto o ingeniero, se pasa de inmediato a construir un edificio o lo que sea. Hay como una capacitación que se da dentro de la sociedad por los diferentes trabajos. ¿Eso no pasaría con los maestros? ¿O cómo se cuidaría que quien sale del aula y va directamente a tratar con, o no iría directamente a tratar con niños y niñas, cómo se garantizaría que lo haría bien? Bueno, precisamente porque en el fortalecimiento de los planes y programas de las escuelas normales,
en impulsar que sea una educación formativa permanente, aún egresando de las escuelas normales. Se habla de un sistema de formación permanente, se habla también de una evaluación permanente, no solamente de los maestros, de todo el sistema educativo nacional. Por eso estamos ponderando si en el texto plantea el fortalecimiento de las escuelas normales que han sido atacadas, que han sido reprimidas, que han sido señaladas como maestros, que han sido los responsables de la debacle en la educación, cosa que es contraria. Hoy estamos nosotros sugiriendo, y vamos sobre ello, que estos jóvenes que egresen de las normales sean la prioridad para su contratación al servicio educativo. Bien, sí, por favor. Solamente aclarar un punto referente a lo que decía el compañero. Lo que viene en el dictamen que aprobamos en la Comisión de Educación no es el pase automático de los maestros de las normales al sistema educativo. Lo que viene ahí es, sí, una evaluación diagnóstica, como lo planteas, necesaria para que pasen las mujeres y los hombres más preparados a estar frente a las aulas. No es el pase automático, eso no lo aprobaríamos nosotros. Okay. Es que precisamente ahí radica el conflicto. Una de las diferencias. Claro, ¿por qué? Porque incluso prevalece el INE. El INE, que ¿no? Sigue siendo evaluatorio y sigue, el que evalúa manda. Pero ese incluso no venía en la iniciativa del presidente. Yo pregunto Esa es una concesión que se dio para la ruta de que se sumaran la oposición, que ahí nosotros no coincidimos, porque a los maestros les prepara para ser maestros, a las enfermeras les prepara para ser enfermeras, a los médicos para ser médicos. Y aquí quiero decir, con el tema que nos planteó nuestro amigo, miren, para que se entienda el tema de paradigma. En 1917 la primera modificación al artículo 3 fue con Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas no dijo que iba al socialismo, siguió el modelo capitalista, pero sí instaló una educación socialista y se quedó establecido como rompimiento del paradigma de 1917, hasta que lo rompió de nuevo Ávila Camacho y luego ahora las reformas neoliberales. ¿Qué decimos nosotros que nos atrevamos a romper de paradigma? Pues que hagamos una educación liberadora, una educación emancipadora, una educación con conciencia social, una educación democrática, una educación que realmente transforme a nuestro país, porque estamos en la cuarta transformación. Por eso para nosotros es fundamental el tema educativo y por eso ahí lo que dice la compañera, miren, ¿por qué nosotros planteamos que lo laboral se debe de ir al 123? Porque se establece una colisión de derechos entre el derecho superior del niño y el derecho al laboral del maestro. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Por esa vía sancionó a los maestros, porque les dijo que el derecho de cuando... Que tutela, claro, es el que del tutela niño. es el del niño. Por supuesto. Entonces, ¿para qué hacemos que siga colisionando estos derechos? El derecho laboral del maestro, llevémoslo al 123 y dejemos el derecho... Eso no está en la reforma. Pues claro que no. A ver, usted quería opinar. Con la anterior reforma, con la mal llamada reforma educativa, se planteó una evaluación para el ingreso. Esto no quiere decir que sean los mejores maestros los que estén prestando el servicio educativo. Por el contrario. ¿No? No. Por el contrario, porque estar frente a un aula implica no solamente conocimientos elementales, implica tener una formación de atender necesidades psicológicas de los alumnos, de atender necesidades didácticas, de atender necesidades de contexto. Por eso es muy importante que defendamos y confiemos en este momento en el fortalecimiento de las escuelas normales. Si no, ¿para qué existen las escuelas normales? Precisamente para formar a compañeras, a compañeros que presten el servicio precisamente con estos conocimientos, habilidades y aptitudes. Y esto lleva intrínsecamente una formación, una preparación. Pero entonces, ¿quién decidiría permanente. quién entra y quién no entra? ¿El INE? ¿Sigue siendo el INE? ¿No? A ver, diputada. El INE, con usted. En el dictamen que hemos aprobado, en el dictamen que hemos aprobado en la Comisión de Educación y que fue aprobado por la mayoría y están representadas todas las fuerzas políticas ahí, desde luego desaparece el INE que se planteaba en la anterior reforma y se crea
un órgano independiente, que es lo que yo les decía, un órgano que pueda evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, un órgano independiente que mida con números fríos qué tanto vamos avanzando como país en dar una mejor educación para las niñas y los niños, que ese es el objetivo, qué tanto tenemos que cambiar los programas de estudio conforme va avanzando la ciencia, qué tanto tenemos que cambiar la forma de enseñar conforme va la tecnología avanzando. Este es un sistema móvil, el aprender y el enseñar no es una cuestión que sea inamovible y fija. Claro. Conforme la historia cambia y la tecnología y la ciencia y las condiciones sociales, también el sistema de enseñanza-aprendizaje tiene que irse adaptando a las nuevas realidades. Esto tenemos que irlo midiendo, porque si no es como ir a ciegas, creyendo que vamos bien, creyendo que vamos mal. Y tenemos que hacerlo homólogo, como se está planteando en la iniciativa, para que no haya diferencia entre escuelas en el norte del país, en el centro y en el sur, sino que los muchachos y muchachas, niños y niñas que estudien, tengan la misma calidad garantizada y tengamos mexicanas y mexicanos todos, digamos, igual capacitados, no que haya unos mejor capacitados que otros. ¿Sería como las vacunas? Nada más termino la idea. Para tener esto, necesitamos medir y evaluar cómo estamos enseñando y cómo estamos aprendiendo las y los mexicanos. Gracias. Un segundito, porque me había pedido primero la palabra el diputado. Igual, en la comisión se aprobó la abrogación del INE. Sí, y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con patrimonio propio, con presupuesto. Cartopardismo legislativo. El organismo contará con una junta directiva y un consejo técnico de educación, y lo que no había, un consejo ciudadano. ¿Sí? También dentro de este sistema de mejora continua de la educación y organismo evaluador se encargará de los procesos de admisión, de permanencia y de egreso de los alumnos. Y, por ejemplo, lo que le queremos decir a los maestros es que en términos de permanencia, a todos los maestros y a las maestras, en su servicio no se le va a afectar sus intereses. Al contrario, va a haber capacitación, va a haber acreditación. O sea, se acaba lo de la evaluación punitiva, que era lo que pedían los maestros. O sea, no hay evaluación diferencia. punitiva, Así, pero sí habrá evaluaciones. Sí va a haber evaluación. Yo creo que si un sistema educativo no tiene evaluación, no vamos a salir de este bache en que realmente nos metió esta reforma educativa de Enrique Peña Nieto. O sea, de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron, con esta reforma educativa seguimos cayendo lugares hacia abajo. Lo que se quiere con esta reforma es que empecemos a cambiar y a subir en un modelo educativo mucho más moderno. Yo no concibiría a los maestros que no, incluso se le quita esta palabra de evaluación por acreditación, que no es una cuestión de fondos, de forma, sino también es de fondo, porque se les va a seguir capacitando a los maestros de manera permanente. Eso es importante, y eso no estaba. No estaba en la anterior reforma. Hay muchas preguntas del público. Le pregunto, porque creo que esta me la puede usted contestar. Luis pregunta si esta reforma educativa impulsa la investigación científica y si en la nueva reforma se contempla la capacitación de los maestros antes de presentar la evaluación docente. Pues mira, todo eso quedaría en la ley reglamentaria. Para mí aquí hay una cuestión que yo denomino gatopardismo legislativo, porque el INE solo cambia de nombre, pero tiene las mismas funciones. O sea, pero la evaluación es punitiva, ¿o no? Incluso le quita funciones a la Secretaría de Educación, que vamos a ver para qué está la Secretaría de Educación y para qué este organismo. Mira, hay un maestro actualmente en Querétaro que tardó 3 años para que resolvieran quién era el patrón. Si el gobierno del Estado, si el gobierno federal, si Hacienda, si la Secretaría de Educación o si el INE. O sea, aquí hay verdaderamente una confusión mayúscula en el tema de la reforma, pero yo quiero ir a lo que plantea la diputada. Sí. Nosotros no coincidimos en el tema de homogenización, porque eso es la evaluación estandarizada, los exámenes, eso no sirve, porque aquí hay regiones diferentes. ¿Dónde estamos respetando nosotros a las comunidades originarias, a los pueblos indígenas?
pues ellos también tienen su autonomía, su forma de pensar, su lengua, y no le puedes instalar la homogeneización educativa o un libro de texto parejo para todo el país. Tenemos que dar a la realidad de su contexto. Luego, ¿qué digo en el tema de educación inicial? Nosotros celebramos que está el tema de educación inicial porque ese es uno de los proyectos que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué decimos en el tema de educación inicial? Pues que sea obligatoria la educación inicial. Dicen, tenemos temor al tema del presupuesto, lo que cuesta. Bueno, planteemos el principio de la progresividad, porque los países que tienen verdaderamente avance y desarrollo son los que invierten en educación inicial. No la última. No en la última. Nosotros estamos convencidos que el adulto de ahora es lo que fue de 0 a 6 años. Si no hay inversión pública aquí para garantizar este derecho a que los niños tengan esta atención, difícilmente vamos a romper con todo el esquema que traemos actualmente y difícilmente vamos a que en el nivel superior saquemos verdaderamente ingenieros, licenciados, técnicos. Lo que se requiere. Como se requiere. Diputada. Simplemente aclarar mi punto. Creo que lo que es importante es que la educación en México, no importando si es en zonas urbanas, en zonas rurales, en zonas periféricas o marginadas, tenga una constante en cuanto a brindar lo más posible a los y a las alumnas. Que no haya diferencias, inclusive personalmente quiero proponer el que los maestros mejor calificados y mejor pagados estén en las zonas más vulnerables de México, para que esas niñas y esos niños tengan muchas más herramientas para salir adelante en la vida. Eso es lo que se está planteando, no es homogeneizar, porque claro que sabemos que en la costa hay una cultura distinta y hay que respetarla, en cuanto y que hay en el centro otra y en el norte otra. Eso está bien. Por eso ya mencionaba el compañero Azael que es pluricultural y eso está muy bien y hay que respetarlo. Lo que también hay que respetar es que haya un estándar en donde los niños y las niñas, no importando su origen, aprendan al máximo. Y eso solo lo logramos si tenemos maestras y maestros muy bien capacitados, sobre todo en las zonas más marginales. Ese era el punto. Bien. No, que no se malinterprete. Diputado, nada más te agregaría una pregunta, porque ya no nos queda mucho tiempo. Hugo Peralta nos pregunta, ¿qué función tiene el Comité Ciudadano en la nueva reforma educativa? ¿Usted lo sabe? Esa parte, en efecto, apenas se va a analizar y a discutir en las leyes secundarias de este nuevo órgano público descentralizado del Sistema Nacional de Mejora Continua, donde se van a desglosar las funciones de la Junta Directiva, del Consejo Técnico, del Consejo Ciudadano. Y la enorme contradicción, porque si bien se aprobó un dictamen, existen contradicciones, ¿no?, que se asemejan a la ley anterior, ¿no? Se crea el sistema de carrera profesional para las maestras y para los maestros, un asunto eminentemente administrativo y laboral, como lo comentó el diputado, tiene que estar sustentado en el artículo 123 para que el tercero constitucional tenga realmente la visión, la misión, la filosofía, los principios de la educación de este país. Y reiterar también a las maestras y a los maestros que estamos planteando darle certeza laboral. Certeza laboral a los trabajadores de la educación y a los estudiantes de las normales, porque es contradictorio. Si plantea el fortalecimiento de las normales en el texto, necesariamente deben ser los estudiantes normalistas la prioridad para la admisión en el servicio de educación. Voy a hacer aquí dos preguntas, que me parece que en esa parte quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, se la están haciendo. Una de ellas es, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que se aprobó en las comisiones? Porque se dijo que además se hicieron todos los foros, efectivamente en un ejercicio de Parlamento Abierto, como es este programa de Parlamento en Vivo, que también forma parte del Parlamento Abierto ahora, en esto que está haciendo la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las diferencias entonces claras, precisas, de la ley anterior y la nueva ley, o digamos, de esta reforma? Y la otra es, ¿quién va a aprobar? ¿Qué maestros van a estar en las aulas? Son dos preguntas. ¿Quién me quiere contestar primero? ¿Diputada? Bueno, básicamente creo que
Básicamente creo que la diferencia principal es que elimina el conflicto que existía con los y las maestras, en donde no se sintieron tomados en cuenta para la elaboración de la ley misma. En esta ocasión no se puede acusar de eso. Estuvieron aquí maestras, maestros de toda la República, expertas, expertos, investigadores, etcétera. Todos fueron escuchados y todos tomados en cuenta en la redacción. Entonces, creo que la principal, digamos, cuando se implementó la reforma anterior, hubo realmente un agravio por parte de los y las maestras, porque no fueron tomados en cuenta en cuanto a cómo se iba a hacer la evaluación. Nunca fue realmente punitiva porque eran 3 oportunidades de presentar esa evaluación y capacitarse entre cada una de ellas. Entonces, eso es, no lo considero punitivo, pero ahora además se está eliminando la palabra evaluación, se está teniendo un acompañamiento permanente, gratuito, con los maestros para capacitarlos durante todo el ejercicio de su labor. Y creo que ya no se puede acusar de ninguna manera que no fueron escuchados, que no fueron tomados en cuenta. Creo que la diferencia principal es esa. Y lo que ya dijimos, se está tomando también la obligatoriedad de la educación inicial, se está respetando la autonomía universitaria, pero al mismo tiempo la universalidad, esto es que todos los muchachos y muchachas que cumplan con los requisitos que plantean las universidades públicas, tengan educación, tengan el derecho de ser aceptados. Esos son 2 puntos muy importantes, el inicio de la educación y la educación superior. Y la otra, diputada, sería, ¿quién va a decidir qué maestros entran en las aulas y cuáles no? Bueno, por el momento lo que se tiene es este órgano independiente, será quien evalúe todo el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿No? Y se ve a quién sí, quién no. Sí, desde luego no hemos planteado específicamente los cómo que se va a dibujar en las leyes secundarias. En las leyes secundarias, sí. Lo que sí sabemos es que de los muchachos que estudien en las normales, tendremos algún sistema para que los mejores, los más preparados, los más aptos, los que tengan mejores herramientas para enseñar, sean quienes estén en la clase. No cualquier muchacho con cualquier calificación, como tampoco aceptaríamos a cualquier médico o a cualquier, como tú le decías, ingeniero, que salga de una escuela automáticamente que entre a trabajar. Eso no puede ser para realmente tener una educación que sirva a las niñas y a los niños. Gracias, bueno, diputado. ahí yo lo que veo es que ahí no hay duda de que hay gatopardismo legislativo, es lo mismo, no hay mucha diferencia. Si agregando, quitando lo que ya se expresó que hay de avances, ¿qué esencialmente hizo la reforma de Peña Nieto 2003? Jaló lo laboral del 123 al tercero constitucional, para hacer un estado de excepción a los maestros y perseguirlos, porque no reconocía el papel fundamental que juegan los maestros, les echó la culpa de la situación educativa en la que estamos. Ahora simplemente se le cambia de nombre, ese mismo organismo es el que va a decir quién ingresa y quién no ingresa, porque están dejando en el tercero constitucional ingreso, promoción y reconocimiento, que es laboral totalmente, lo están dejando en el cuerpo del tercero constitucional. Luego, el tema de la educación inicial, ojalá estuviera redactado que fuera obligatorio, no, la sacan de la obligatoriedad en el siguiente párrafo que se declara que es la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, y que de esta hasta la superior será obligatoria, pero quitan al tema de la inicial. O sea, ¿la inicial sería de qué edad a qué edad? La inicial es de 0 a 3 años. De 0 a 3 años. Sí. A ver, yo les preguntaría, en lo que se presentó en los principales puntos de la iniciativa de reforma constitucional en materia de educación presentado en Palacio Nacional, se dijo que quedaría abrogado el texto constitucional previo y también las leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No está abrogada. No está abrogado. Abrogación quiere decir toda, derogación una parte. Luego, no evaluaciones punitivas ni obligatorias. No hay. No, Eso no sí hay, quedó no abrogado. hay. Ok. No, pero también lo anterior, ¿eh? También lo anterior. Sí, también Nuevo lo derecho anterior. docente, sistema de formación y actualización gratuita. Sí. Eso está dentro de la nueva ley. Está. Ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo. Sí, no hay. Tampoco no hay existe. liga. Que el maestro sea un agente de la transformación social. Lo ponen en el centro. Ok, enseñanza, aprendizaje en el centro, no a las cargas administrativas que actualmente agobian al profesorado.
¿Esas cuáles son? Las cargas administrativas que agobian al profesorado. Tiene que ver con los planes y programas de estudio, tiene que ver con las materias, con las asignaturas. Con lo que lo ponen a llenar, ahorita se la pasan llenando más formatos el maestro que dando clase. Ok. Ahí es donde me refiero a que necesitamos más presupuesto para educación. Muchas veces nos pasa que los maestros y maestras, en vez de estar pensando en cómo dar el siguiente concepto con más agilidad y más prontitud, están teniendo que llenar muchísimos documentos que son cuestiones administrativas que bien se podrían hacer por parte de un personal administrativo que no corresponde necesariamente al maestro, pero al no haber recursos, están haciendo la doble tarea. Ahí es donde yo digo que se tiene que ver reflejado en el presupuesto de egresos esta nueva reforma que estamos construyendo. Tenemos que revisar lo que ya aprobamos y destinar más recursos para que esto que estamos diciendo, que suena muy bien, pueda ser realidad. Ser realidad, diputado. El tema de la reforma educativa aún no tiene consenso. Si bien se ha aprobado un dictamen en donde hubo votos en contra y abstenciones. Pero se aprobó. Se aprobó un dictamen, pero no tiene consenso. No tiene consenso porque, en efecto, hay todavía un sesgo de la reforma del 2013. Si la reforma planteó una ley del servicio profesional docente en 2013, este planteamiento asume una ley del servicio de carrera de las maestras y de los maestros. La reforma de 2013 plantea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hoy plantea un sistema de mejora continua con un órgano autónomo con presupuesto que prácticamente estará haciendo las mismas funciones, cada uno de ellos haciendo las mismas funciones. Eso es lo que está en discusión, eso es lo que está en debate, es lo que necesitamos consensar, de tal manera que, como se dijo en un primer momento, lo eminentemente educativo, la filosofía que debe contener el artículo 3º, sus fines, sus principios, la misión, su esencia, debe estar eminentemente ahí suscrito. Todo lo que tenga que ver con la admisión, con el reconocimiento de los trabajadores que trastoque asuntos laborales, tiene que estar en el 123, en el apartado 123, apartado B constitucional, porque ahí están sus leyes secundarias. Ok, diputado, ¿usted quiere agregar algo? Dos cosas. La primera, lo que está diciendo mi querido compañero Asael, es que no hubo unanimidad. Unanimidad no hay en la democracia. En la democracia se permite disentir, pero hay que aplicar lo que la mayoría quiere. Y eso es lo que pasó en la comisión. La mayoría votó a favor de un dictamen. No hay unanimidad y eso se vale en democracia. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que no podemos poner en el centro intereses particulares gremiales pensando en sindicatos que pasen sobre el bien de la mayoría. Una ley se tiene que hacer pensando en el bienestar de la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas. Los sindicatos tienen, los sindicatos tienen a sus agremiados y tienen la obligación de cuidar los derechos de sus agremiados. Está muy bien, pero no pasando o nunca pasando sobre el bien de la mayoría. Y en este caso el bien de la mayoría es una buena educación para poder tener armas y ser plenos en la vida. No podemos anteponer cuestiones laborales sobre ese bien. Lo que pedimos entonces es la pregunta, ¿por qué si quieren que quede lo laboral en el tercero constitucional violando los derechos de los trabajadores de la educación? No se violan ningún derecho. ¿Cómo no se violan los derechos? Ningún derecho. En todos estos foros... A ver, ¿por qué sí se viola y por qué no se viola? Quizás para que le quede un poco más claro a quienes hoy nos están escuchando y nos están viendo. ¿Les parece que pudiéramos hacer como esa diferencia? ¿Por qué no se viola si queda en el tercero y no pasa al 123, apartado B? Diputada. Pues porque no hay ninguna violación. ¿A cuál derecho? No entiendo cuál es el derecho que se está violando. Si me lo pueden decir exactamente cuál derecho. Cuando plantea la admisión y la promoción y plantea en el mismo texto procesos de selección, ¿sí?, está metiendo a los trabajadores en un esquema distinto de lo que ya está planteado en el artículo 123 constitucional, en el asunto de los procesos de escalafonarios, en el respeto a la antigüedad. ¿De qué manera vamos a
clarificar y dar certeza, no hay procesos de selección. Déjate ayudo. Mira, aquí se advierte que el Estado mexicano va a incurrir en responsabilidad internacional al crear normas constitucionales contrarias al convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Pero, porque ¿por crea qué discriminación? ¿En dónde va a estar la discriminación? Dos cosas, crea dos doble discriminación. Uno, a los trabajadores de la educación son los únicos que se salen del marco constitucional del 123, apartado B. Segundo, son los únicos que quedan para ingreso, promoción y reconocimiento en el tercero constitucional cuando deben estar en el 123. Es doble discriminación, porque son los únicos trabajadores del Estado que les crean estado de excepción. Yo le preguntaría, a lo mejor para que quede un poco más claro, yo que estoy un poco más ajena, yo le preguntaría, ¿cómo es que la promoción y la calificación, etcétera, queda diferente del 123? ¿Cuál es la diferencia que hace el 123 con el tercero? ¿Cuál es la diferencia? No es que haga diferencia. Lo que estamos aquí, nuestra Constitución, las relaciones laborales y los derechos laborales los reglamenta el 123, no el tercero constitucional. ¿Por qué traemos a los maestros al tercero constitucional? Le estamos violando sus derechos laborales. Pero además creando esta ley del servicio de carrera de las maestras y de los maestros, ¿no? Cuando en las leyes secundarias del artículo 123 constitucional ya está bien estipulado, ¿no? En la ley federal del servicio de los trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que hay procedimientos escalafonarios, que se tiene que respetar la antigüedad de los trabajadores para la promoción, para el reconocimiento, no mediante procesos de certificación, procesos evaluatorios, ¿no? Como lo plantea. O sea, ¿por qué la creación de la ley del servicio profesional docente en el pasado? ¿Y por qué la creación ahora de la ley del servicio de carrera de las maestras y de los maestros para la admisión, para la promoción, para el reconocimiento, ¿no? Esto ya está establecido en el artículo 123, apartado B, en las leyes secundarias. A mí me parece que todos los términos escalafonarios son términos sindicales. Lo que estamos planteando es que haya un acompañamiento permanente de capacitación para las y los maestros y que sean los méritos, el que un maestro sea y una maestra sea de calidad, que realmente esté logrando que sus alumnos aprendan, lo que marque el progreso de ese maestro en su carrera. No tiene nada que ver con los términos sindicales. Justamente creo que a eso me refería cuando no podemos anteponer el interés particular gremial de unos cuantos sobre el bien de la mayoría, sobre el bien que merecen niñas y niños en México. Las niñas y los niños necesitan tener a los más y a las más capacitadas al frente del grupo, como directores de escuela, como supervisores. Y tendrán aparte, los que gusten, ¿no? Pues ser miembros de un sindicato y tener su propio escalafón, pero eso es dentro del sindicato, no tiene nada que ver con la calidad de un maestro y su progreso en base a su capacitación y que eso se pueda medir objetivamente. En todos los países del mundo tienen una manera de capacitar continuamente a médicos, a maestros. ¿Cómo es que se puede hacer? Se dan cursos en distintos ámbitos, en ámbitos universitarios, en las propias normales, en ámbitos privados, en universidades, en infinidad de lugares, y se van juntando, méritos y puntos, permítame un segundito, y se tiene que juntar un número de puntos para ir avanzando en conocimientos y dentro de la carrera magisterial. Yo no veo aquí ninguna injusticia, ningún derecho violado y no podemos anteponer los intereses de un gremio a los intereses de las niñas y los niños y los jóvenes mexicanos. Bueno, gracias, una diputado. Pregunta para la diputada. ¿Por qué quiere que lo laboral se quede el tercero constitucional si está explicando todo esto? ¿Cuál es la razón? Luego, aquí hay otro tema. Si realmente estuviéramos hablando de una reforma al tercero constitucional, lo que plantea la Cuarta Transformación, estoy convencido
que no iría con nosotros ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni MC. ¿Por qué sí van? Pues porque se mantiene lo de la reforma de 2013. Porque se mantiene lo del 123B y el 3. Le cambian de nombre al INE. Okay. O sea, esas son las razones. Sí, contéstele, por favor, diputado, adelante. Te contesto. Claro. Mira, yo creo que es muy mezquino y miope poner delante partidos políticos cuando estamos hablando del futuro de un país. Creo que todos los aquí presentes somos mexicanos, estamos sembrados en este suelo y eso nos hermana. No importa cuál fue el partido que está proponiendo, esta iniciativa, por ejemplo, la propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo por eso, y yo no pertenecer a ese partido, tendría que ir en contra. Ya se le quitó mucho de lo que trae la iniciativa del presidente. ¿Tendría que ir en contra por estar en otro partido? No, eso es mezquino y es muy limitativo. Creo que estamos aquí para hacer leyes que beneficien a todas las mexicanas y mexicanos, sin importar de qué partido vengamos, y en base a eso van a juzgar nuestro trabajo como profesional o no. No podemos anteponer criterios partidistas a un trabajo que tiene que ser por el bien de las mexicanas como norma a nuestro actuar. Por lo menos en mi caso es por eso que lo estoy haciendo, porque creo que esta ley sí realmente va a ayudar a tener un mejor país. Es mi único criterio y no antepongo el partido al cual pertenezco. Gracias, diputado. Lo siguiente. Y ahorita voy con usted, diputado. Insistir. Y luego con usted, diputado. Sí, por favor. Bueno, insistir que las maestras y los maestros de todo el país están a favor de transformar la educación, de fortalecer la educación. Estoy de acuerdo. Que maestras y maestros fueron escuchados en todo este proceso y hemos hablado con infinidad de compañeros. Están a favor de la evaluación. Incluso hay propuestas educativas en todos los estados donde plantean sistemas de evaluación, ¿no? Sistemas de evaluación para formarse, para capacitarse. La inconformidad reside en que precisamente en el artículo 3 contempla la admisión, el ingreso, la promoción a partir de procesos de selección, ¿no? Procesos de selección que habría que definir, puntualizarlos, ¿sí? Que está en discusión, que vienen leyes secundarias, pero además también habla de nombramientos a los maestros. Estos nombramientos no están contemplados en el artículo 123, son eventuales, son de contrato, son nombramientos que no le dan certeza a los trabajadores de la educación en cuanto a sus derechos como trabajadores. Es decir, no pongamos de pretexto a las maestras y a los maestros. Ellos están por y a favor de la transformación de la educación. Vamos a garantizarle los derechos a las maestras y a los maestros de este país, ¿sí? En donde debe estar suscrito. 123, apartado B, constitucional. Que eso es lo que ustedes, básicamente, lo que quieren es que se separe esa parte, que En no efecto. viene en esta nueva reforma. A ver, nos quedan 10 minutos y hay muchas preguntas del público y yo sé Y que ustedes concluir además con que- tienen temas Concluir candentes. con que se le dé ¿no? prioridad a quienes se van a formar en las escuelas normales, como lo está planteando el documento, fortalecimiento de las escuelas normales. A ver, rápidamente les pregunto. Rafael Colín, profesor rural en el Estado de México, pregunta, ¿cómo se apoyará a mejorar los salarios? ¿Alguien le puede responder? Bueno, nosotros planteamos, ahí coincidimos que haya mejor presupuesto, pero aquí hay que decir que tenemos visiones diferentes. Y aquí también hay que decir que representamos proyectos y visiones no homogéneas. Y nosotros sostenemos que la reforma de 2013 fue perjudicial a la educación y les quiso echar la culpa a los maestros. Y antes del 2013, lo laboral estaba en el 123 apartado B. La reforma del 2013 es la que trajo lo laboral al tercero constitucional. ¿Por qué quieren que quede ahí? ¿Cuál es la razón? Hay una razón ideológica, hay una razón política, hay una visión de México. Nosotros estamos en la lucha de la cuarta transformación, ahí, y no es ser mezquino, hacer el planteamiento con toda claridad de qué lado está cada quien y de qué lado está parado cada quien. Aquí nosotros decimos, ahorita estamos en una disyuntiva.
O avanza el dictamen como está, que ahí tendremos que explicar por qué se junta una parte de la Cuarta Transformación con la oposición, lo digo con toda claridad, o sacarla por la vía de la Cuarta Transformación, y no es mezquino como salga. Hay que dar el debate ideológico, hay que dar el debate político, porque la educación no es neutra. La educación tiene un planteamiento ideológico, por eso nosotros queremos romper con el paradigma ideológico del neoliberalismo, que nos quitó la historia, que nos quitó la ética, que nos quitó el humanismo y que nos quiso poner a mexicanos que solo salgan para el trabajo, como dice nuestro diputado, salgan para el trabajo capitalista del modelo que estamos viviendo, y ahí nosotros estamos rompiendo con esa lógica, no del modelo capitalista, porque eso no estamos planteando el socialismo, se asustan muchos, no, estamos planteando simplemente rompimiento del paradigma que está enfocado a que olvidemos nuestra historia, a que olvidemos nuestra identidad, a que nos haga homogéneos a todos y que les eche la culpa al magisterio y que los quiera tener todavía en estado de excepción en su contratación en el tercero constitucional. A ver, entonces, la reforma, para que le quede claro a nuestro público, fue aprobada en dictamen en la comisión, en las comisiones. Eso todavía no pasa al Pleno. No. Les preguntaría aquí, ¿tenemos alguna fecha para que pase al Pleno? ¿Qué opinan además cada una de las fracciones parlamentarias con respecto a las negociaciones que se dijo que se iban a tener y a los últimos acontecimientos de las últimas semanas cuando fue cerrada la Cámara de Diputados? Para ir cerrando, vamos con el diputado, perdón. Yo creo que esta reforma que se está realizando y que falta pasar al Pleno, sin lugar a duda falta mucho por hacer. Pero creo que decir que es lo mismo, o es gatopartismo, o es que no se está canjeando de fondo, es ser muy pesimista, yo diría. Hay avances en el artículo 3 de abrogar completamente el artículo, el apartado A, completamente, y pasarlo al artículo B, con todo lo que implica eso. Me parece que podemos seguir perfeccionando esto, porque lo otro implica que estemos de acuerdo con la reforma que nos dejó Peña Nieto, el no avanzar en esta reforma que se está proponiendo hoy en día aquí en San Lázaro. Sí. Y yo creo que eso sí es ir en retroceso, es perfeccionar todavía más el modelo económico neoliberal. Yo insisto, finalmente ninguna institución, ningún sistema educativo en el mundo saca fuerza de trabajo para otros sistemas económicos. Nosotros estamos creando, o estamos formando, estamos capacitando finalmente la fuerza de trabajo que va a reproducir este capital, que es el capitalismo. Pensar en un sistema económico socialista es, o romper ese paradigma, pues ahí está en rescatar el humanismo, está en rescatar en el centro al estudiante, en incorporar a los padres de familia de manera constitucional oficial en la formación de sus hijos, que vayan y que pregunten en que los maestros se tienen que preparar. No podemos tener vender plazas o heredar plazas como quería la gente. Eso ya no se puede, si es que queremos avanzar como país. Bien. Si es que queremos avanzar como país. Es la posición del PES, por lo pronto. Pues más que la posición del PES, fíjate que es la posición de un docente que estuvo 33 años dando clases sin haberme formado como maestro. Yo soy profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y llegué a los más altos grados, pero siempre me sometí a esta evaluación, ¿sí? Entonces, también estoy dando mi experiencia, no en todo. El PES va a apoyar la propuesta finalmente del presidente, de eso no me cabe la menor duda, porque implica avanzar en este país también. Bien, pues muchísimas gracias. Diputado, ya vamos cerrando. Sí, pues muchas gracias. Nosotros estamos en la discusión, en el debate, todavía va a variar el dictamen de aquí a que llegue al Pleno y a lo mejor ya en el Pleno. Y bueno, seguiremos nosotros planteando
que instalemos el nuevo paradigma, que hagamos una educación integral, pensando en que la educación inicial también la hagamos obligatoria y pongamos el principio de progresividad, incluyendo la educación indígena, respetando sus lenguas y aceptando que ellos participen en la planeación de programas, y que todo lo laboral se vaya al 123, y también planteando que los maestros que fueron perjudicados con la mal llamada reforma educativa, que fue laboral, se reinstalen, se reincorporen con plenos derechos. Esos son los 4 elementos que nosotros estamos planteando para poder avanzar en el dictamen, y sostenemos que nuestra posición es la que está más cerca del planteamiento que hizo el presidente de la República. No tengo ninguna duda de eso. Okay. ¿Y sería la posición de los bloqueos que hubo, la posición bueno, el tema de los bloqueos y las negociaciones que todavía van a yo haber? lo que sostengo es que faltó operación política, porque no entendemos que la realidad de México cambió, y el presidente de la República dijo con toda claridad: no va a haber represión. ¿Qué significa? Que no va a haber uso de la policía para reprimir a nadie. Y entonces lo que tenemos que hacer más habilidosos en el tema de la operación política, y no simular el diálogo y simular el Parlamento abierto, sino que escuchemos lo que plantea el Parlamento abierto, porque sostengo que en ninguno de los foros de Parlamento abierto que se hicieron a lo largo y ancho del país, en la primera etapa, en la segunda cuando se dio aquí quizás sí, pero no hay propuestas que planteen lo que está en el dictamen. Gracias, diputado. Bueno, pues, se está hablando precisamente de la reforma educativa, no de las manifestaciones, que son legítimas porque se trastoca los derechos de los trabajadores. Hay un dictamen, en efecto, que sigue a discusión, que seguramente tendrá cambios. Hay un diálogo permanente con todos los maestros de este país. Se trata de presentar la mejor reforma, se trata también de señalar con mucha claridad qué es lo que recupera de una reforma que fue impuesta y que violentó los derechos de los trabajadores. Se trata de decir que los maestros de este país están a favor de una educación transformadora, humanística, que traiga el bienestar para los ciudadanos de este país. Se trata de ordenar constitucionalmente las leyes, lo educativo, lo laboral y las leyes secundarias. Y coincido con la compañera, va más allá de un asunto de posicionamientos o de grupos. Oye, tenemos la gran oportunidad, sin titubeo, sin estar sujetos a alguna presión o alguna consigna. Hoy tenemos que, con mucha razón y sapiencia, darle el justo valor a toda esta lucha de defensa de los derechos laborales, de defensa de la educación pública y defensa de la niñez de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues mira, Lilia, con respecto al estatus que guarda, digamos, el dictamen ya aprobado en comisiones y que se detuvo precisamente por los bloqueos que se dieron en esta Cámara de Diputados, creo que el presidente y su partido tienen que tomar una decisión. Están ante una disyuntiva. O ceden a los amagos de un grupo que está anteponiendo intereses particulares, intereses de su gremio al bien de todos los mexicanos, o toma el camino de apostarse por la educación, de realmente poner por delante a las personas, a las niñas, a los niños, a los jóvenes y a los maestros, porque coincido con el compañero Asael, que las maestras y los maestros somos gente comprometida con la historia de México, que queremos construir un país en donde haya orden, justicia y progreso para todas y todos, y que sabemos que la educación es la herramienta. Entonces, el presidente tiene esta disyuntiva: se apuesta por estas maestras y maestros que quieren el bien de México, o se apuesta por los amagos de intereses particulares de gremios que van a continuar presionando y presionando sin fin, ¿no? Porque no se ve hasta dónde tope estas demandas constantes. Entonces, creo que hay una disyuntiva que tendrá que tomar el presidente y su partido, porque aquí son mayoría, y que tendrán después que pasar al Senado de la República, donde tristemente han tenido que suspender, reparar, modificar leyes que aquí hemos hecho, y ojalá no sea el caso. Creo que es un dictamen en donde hay consenso, en donde se aprobó por las distintas fuerzas políticas,
todas las fuerzas políticas aquí representadas, y merece esta Cámara generar una buena ley que tenemos en la mano. Bueno, No hay consenso. No, bueno, pues, no hay se consenso. aprobó. No hay Se consenso. aprobó. No hay unanimidad. Y si alguien hay ha consenso. luchado por la educación pública, son los maestros. No hay unanimidad. Por la No hay defensa de la educación unanimidad, pública pero son en la los maestros. democracia no hay unanimidad. No hay Siempre consenso. se vale no votar igual, pero la mayoría, que es por donde hay que llevarse, pues aprobó. bueno, yo ya nos vamos. Gracias por haber estado en este espacio. Gracias a todos los que nos acompañaron. Yo nada más rapidísimo. ¿Será periodo extraordinario entonces cuando se discuta en pleno el dictamen? Está suspendida Está suspendido. Cuando Está esté suspendido. el debate terminado. No va a haber al vaso, eso sí. No va a haber al vaso. sorpresa, Bueno, no va a haber. estaremos al pendiente entonces. Muchísimas Ni gracias. Una sede alterna sería No. Sede alterna retroceder del en vaso. el vaso. Ok, Sí diálogo, sí apertura y sí buscar el consenso. bien. No se trata de mayorías, buscar el consenso Bien. en el tema. Gracias al diputado Asael Santiago Chepi de Morena por haber estado el día de hoy aquí. Gracias a la diputada Marcela Torres Pender Gracias del a ti, PAN. Liliana. Muchas gracias. Gracias al diputado Eudoxio Morales Flores del PES. Muchas gracias. Y gracias al diputado Reginaldo Sandoval Flores, que es coordinador del grupo parlamentario del PT. Gracias. gracias. Verdaderamente gracias a los cuatro por haber estado aquí. Gracias a todas y a todos ustedes por haber estado con nosotros hoy aquí en este Facebook Live de la Cámara de Diputados. También estuvimos en YouTube. Se despide Lilia Silvia Hernández. Recuerden que la próxima semana estaremos aquí con ustedes con otro tema para que ustedes puedan preguntarle directamente a los legisladores de México. Gracias, que tengan buena noche. Esto fue Parlamento en Vivo.